Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Gómez. Actualmente soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión hablaré sobre la unidad número 2, referente a la materia Estadística Inferencial 1. Es una materia impartida por el docente Juan Morales y yo pertenezco al grupo 309Y. Vamos a observar que veremos en esta presentación lo referente al capítulo número 3, estadísticos para describir, explorar y comparar datos. En este capítulo podremos observar medidas de tendencia central, medidas de variación y medidas de posición relativa y gráfica de caja. En medidas de tendencia central tenemos las siguientes definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Para ello tenemos un ejemplo, el cual nos dice: una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes y nos pide que obtengamos la media y mediana de la muestra recolectada. Para ello vamos a abrir nuestra hoja de Minitab, esperando que cargue. Vamos a abrirla. Y aquí previamente pues ya tenemos los datos cargados. Tenemos nuestra tabla de estadísticos descriptivos. ¿Cómo generamos esta tabla? Pues a la pestaña de estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos y automáticamente nos arroja la tabla. Tenemos como variable nuestro diámetro, como representación a n, 500 muestras, 500 datos, que son los que podemos observar aquí en la parte de abajo, que son 500, y tenemos una media de 0.80, tenemos una desviación estándar de 0.00239 con un mínimo de 0.79, una mediana de 0.80, el primero y el tercer cuartil, el primero representado por 0.80, 456, el tercero por 0.80, 777 y tenemos un máximo de 0.81. Para generar algo más visual en informe de resumen de diámetro, vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas y vamos a seleccionar la parte que dice resumen gráfico. Al seleccionarlo nos va a arrojar esta gráfica, que esto más que nada es una representación más visual de la tabla de descriptivos que tenemos aquí al lado izquierdo. Aquí tenemos una tendencia como una campana de Gauss y del lado derecho nos muestra todos los datos, ¿no? La media de 0.80 con una varianza de 0.00001 y un mínimo de 0.79, un máximo de 0.81 y una mediana de 0.80. La gráfica aquí en la parte de abajo nos marca que prácticamente su tendencia es al centro, ¿no? Está centrada, no tiene una inclinación determinada hacia algún lado en específico. Y ya aquí podemos ver los mismos datos representados en ese recuadro que los que nos marca tanto la tabla de descriptivos como los datos que tenemos en el resumen de informe, ¿no? Eso sería para las sondas Foley.
y vamos a continuar. El ejercicio proporcionado para resolver nos dice que una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. De igual manera vamos a utilizar nuestro Minitab para poder resolver este ejercicio y de alguna manera dejarlo más claro y de una forma pues más visual y que sea comprensible. Aquí ahora sí les voy a mostrar paso por paso cómo voy a generar nuestra tabla de estadísticos descriptivos. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos y voy a seleccionar la parte que dice diámetro-1. Aquí está. Vamos a seleccionar, nos vamos a estadísticas y aquí vemos el recuadro de los datos que nosotros podemos seleccionar para nuestra tabla. En el ejercicio nos está pidiendo que tenemos que obtener media y mediana. Aquí si podemos observar, pues aquí tenemos mediana y tenemos media, entre otros valores, pero estos son los que nos requiere el ejercicio, pues por ende vamos a darle a aceptar y le vamos a dar a aceptar y aquí nos muestra nuestra tablita que dice que como variable pues tenemos el diámetro 1, tenemos un total de 125 muestras, el ejercicio es lo que nos pide, ¿no? Nos muestra que se hicieron 125 y aquí tenemos 125, el total de datos recolectados, con una media de 6.2496, una desviación estándar de 0.00421, con un mínimo de 6.23, un máximo de 6.26 y nuestra mediana de 6.24. Vamos a proceder a generar, pues ya de una manera más visual, nuestro informe de resumen. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico y aquí volvemos a seleccionar diámetro-1, le damos seleccionar. En nivel de confianza lo dejamos igual, no movemos absolutamente nada y aquí automáticamente nos arroja esta gráfica. En esta gráfica nosotros tenemos exactamente los mismos valores que vemos al lado derecho de nuestra tabla de estadísticos descriptivos de este lado. Como comprobación, pues aquí tenemos, ¿no?, que nuestra media es de 6.2496 y aquí tenemos nuestra media de 6.2496. En este rectángulo de la parte de abajo de la gráfica tenemos que la tendencia es un poquito más menor de tu lado izquierdo que del derecho, pero tiene una tendencia centrada. Tenemos un mínimo de 6.23, un máximo de 6.26 y pues igual aquí nos posicionamos y nos va a arrojar exactamente los mismos datos que del cuadro de tu lado derecho. Nos dice que en bigotes tenemos en 6.23972 y 6.26035 y un rango intercuartil de 0.0054. Esto sería para resolver prácticamente el ejercicio de los aviones. Vamos a pasar a las medidas de variación. En este tema las definiciones son las siguientes. El rango de un conjunto de datos corresponde a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales denotada con S es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Para ello tenemos el ejemplo de emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Para esto, de igual forma, ocupamos abrir nuestra hoja de Minitab y previamente pues los datos están cargados.
nada más vamos a representar en estadísticos, en gráficas, para que sea y quede un poquito más claro el ejercicio. Tenemos aquí los datos, número de autos, toneladas de CO2 al año. Y aquí tenemos nuestra tabla, ¿no?, de estadísticos descriptivos. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Y aquí podemos observar que tenemos nuestra variable toneladas de CO2 al año con un total de 125 muestras. Nos vamos a la parte de abajo y tenemos aquí 125. Tenemos una media de 9.071, una desviación estándar de 1.312, una varianza de 1.721 y un rango de 6.931. Son los datos que nos está pidiendo o nos está requiriendo el ejemplo de las emisiones de los automóviles. Obtener rango, desviación estándar y varianza. Y aquí pues en la tablita podemos ver que tenemos varianza, desviación estándar y el rango. Y para hacerlo más gráfico nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, y nos va a botar esta gráfica que podemos ver aquí del lado izquierdo, en la cual pues tenemos exactamente los mismos datos, nada más que representados de una manera más visual y comprensible, en la cual nosotros podamos entender más. Y podemos observar aquí que prácticamente son los mismos datos. Tenemos la media aquí, 9.071. Tenemos aquí la media de 9.071, una desviación estándar de 1.312, una varianza de 1.72, un mínimo de 5.96 y un máximo de 12.89. Aquí, pues al posicionarnos aquí también en el cuadro de abajo, tenemos pues que bigotes tenemos en 5.96 a 11.91, un rango intercuartil de 1.56 y el primer cuartil de 8.26, el tercero de 9.82. Hay una tendencia más favorable de tu lado derecho, es mayor que del lado izquierdo. Y pues igual se forma aquí, ¿no?, la curva ya más visual en base a los datos que proporcionamos al momento de generar nuestra gráfica. Eso sería para el ejemplo de emisiones de automóviles. Nos vamos al ejercicio referente a lo mismo, que se llama años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según los datos US National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Abrimos Minitab y aquí pues los datos están previamente ya establecidos en la hoja de datos y vamos a proceder a generar. Aquí está el número de estudiantes, tiempo en años, que es lo que nos está representando aquí del ejercicio, y nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, mostrar datos descriptivos y vamos a seleccionar tiempo en años. Seleccionamos, seleccionar, nos vamos a aceptar y automáticamente aquí al aceptar tenemos que la variable sería tiempo en años, son 30 datos, aquí están los 30 y tenemos una media de 5, una desviación estándar de 1.050, la varianza de 1.103 y tenemos una mediana de 5 con un rango de 4 que nos pide rango, desviación estándar y varianza. ¿Cómo hicimos para obtener exactamente los mismos datos? Al generar la tablita de estadísticas básicas y poder mostrar estadísticos descriptivos, aquí en estadísticas nosotros abrimos este recuadro y aquí nos pide qué datos queremos que se vean representados en nuestra tabla. Aquí, en base al ejercicio que nos están solicitando, nosotros vamos a seleccionar qué datos queremos representar. Para ello pues estamos aquí que ocupamos el rango, la desviación estándar y la varianza.
Tenemos más datos seleccionados, no hay problema, pues igual va a ser una tablita más completa, pero pues de cajón tenemos que tener estos tres, que sería el rango, la desviación estándar y la varianza. Varianza, rango y desviación estándar. Eso lo había omitido, pero ya lo acabo de corregir. Y aquí tenemos pues la tablita de estadísticos descriptivos. Para hacerlo más visual nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, igual dejamos tiempo en años, seleccionamos, okay. Tiempo en años, en nivel de confianza pues automáticamente no le ponemos nada y le damos a aceptar. Y automáticamente nos arroja esta gráfica. Aquí pues ya podemos observar de manera más visual lo que viene representado en la tablita de la izquierda. Nos dice que nuestra media es de 5 con una desviación estándar de 1.050, un mínimo de 4, un máximo de 8 y la mediana de 5. Tiene una tendencia a una inclinación de tu lado izquierdo y se forma la curva. Y aquí si nos posicionamos en el rectángulo de abajo, pues igual, los mismos datos de tu lado derecho y que son representados por la tablita de estadísticos descriptivos, pues nos muestra aquí. Cuartil 1 en 4, mediana 5, cuartil 3 5.25 con un rango intercuartil de 1.25, bigotes en 4, 7 y un total de 30 datos. Eso sería para la solución de los años que te tomaría obtener el título de licenciatura, ¿no? Nos vamos a las medidas de posición relativa y gráfica de cajas. En este subtema tenemos las siguientes definiciones. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2, así sucesivamente, P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos, con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. El primer cuartil se encarga de separar el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a el primer cuartil y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales al mismo. El segundo cuartil, igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El tercer cuartil es el encargado de separar el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a tercer cuartil y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales al tercer cuartil. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o el segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de cajas o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Para que nos quede más claro las definiciones que acabamos de ver, pues tenemos este ejemplo. Ejemplo, pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice la misma escala para construir gráfica de cajas para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilizar las gráficas de cajas para la comparación de los dos conjuntos de datos. Aquí prácticamente la gráfica de cajas nos va a ayudar a poder comparar estos dos datos. Vamos a abrir nuestro Minitab.
Los datos están previamente cargados y lo vamos a entender tanto de una manera más descriptiva como de una manera más gráfica la comparativa que vamos a realizar. Aquí tenemos el peso de Coca-Cola regular, el peso de Pepsi regular y nos vamos a ir a gráfica de cajas. En este caso vamos a seleccionar múltiples. Aquí Y1, Y2, le damos a aceptar. Yo tengo ya aquí seleccionado peso Coca-Cola regular, peso Pepsi regular. Tenemos que seleccionar los dos. En etiquetas yo coloqué Pepsi contra Coca-Cola y en mostrar datos pues yo le estoy seleccionando la caja de rango intercuartil y los símbolos de valores atípicos. Le damos a aceptar, aquí y podemos ver aquí nuestra gráfica de cajas para hacer una comparativa de un peso y el otro. De tu lado izquierdo tenemos la comparativa del variable del peso Coca-Cola regular con el primer cuartil marcado en 0.81, la mediana de 0.81, el cuartil 3 de 0.821 y un rango intercuartil de 0.006525. Tenemos el bigotes en 0.8062 y 0.8295 con un total de 36 muestras. Para esto, aquí del lado derecho tenemos el peso de Pepsi regular, cuartil 1 0.8211, una mediana de 0.8233, el tercer cuartil que nos marca que es de 0.826, un rango intercuartil de 0.049 con un total igual de 36 muestras. Eso sería nuestra gráfica de cajas para la comparativa de peso de Coca-Cola regular contra peso de Pepsi regular. Posteriormente nos indica el ejercicio de calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de cajas que incluye los valores del resumen de los 5 números. Este ejercicio, a diferencia del ejemplo anterior, no nos está pidiendo que hagamos una comparativa, ya que lo que vamos a hacer prácticamente es una representación en la gráfica de cajas. Vamos a abrir nuestra hoja de Minitab y vamos a proceder a realizar la gráfica de cajas que se nos está solicitando. Pues yo aquí tengo número de crédito, calificación FICO y vamos a hacer la gráfica de cajas, gráfica de cajas. Vamos a seleccionar la opción simple. ¿Por qué no la que es múltiple? Pues porque no estamos haciendo una comparativa. Aquí nada más vamos a hacer la representación de las calificaciones. Le damos a aceptar, calificación FICO. En etiquetas yo le puse gráfica de cajas, aceptar, mostrar datos, igual, caja de rango intercuartil, símbolos de valores atípicos, aceptar, le damos a aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica de cajas. Es la representación. Tenemos los 5 valores del lado izquierdo y tenemos el cuartil 1 de 690.262 con una mediana de 751.798, el tercer cuartil de 852.342 con un total de 30 datos recolectados y un bigotes en 568.187 y 985.659. Esto es más que nada la representación de nuestra gráfica de cajas para las calificaciones FICO. De esta manera concluimos el capítulo 3 y vamos a pasar de lleno al capítulo 4, que se trata de probabilidad. En los conceptos básicos de probabilidad vamos a encontrar las siguientes definiciones. ¿Qué es un evento? Pues un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. El evento simple corresponde al resultado o evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral el espacio muestral de un procedimiento se refiere a que se compone de todos los eventos simples posibles, es decir,
el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. P por A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Hay tres formas diferentes en las cuales nosotros podemos calcular la probabilidad de un evento. La primera es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. La segunda se refiere al método clásico de la probabilidad, la cual requiere resultados igualmente probables. Y la tercera serían las probabilidades subjetivas. Las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. En la número 1, que se basa en la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, nos dice lo siguiente. Realice u observe el procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, P por A se estima de la siguiente forma. Nos marca aquí la fórmula que nos dice que P por A es igual al número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió ese procedimiento. Para ello tenemos el ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Static Astra of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. P, que es igual a accidentes, es igual al número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles. P es igual a accidentes, es igual a 6.511.100 sobre 135.670.000. Esa división que aquí nos está dando, estos 6.511.100 son el dato que nos brindaron de los automóviles accidentados y 135.670.000 son el total de automóviles registrados. Esta es la base de datos que nosotros tenemos, nuestro total, estos son los que se accidentaron. Al realizar esta división, pues tenemos que nos da 0.048, ¿no? Ese sería el resultado de la probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. En el método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos posibles simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir si el evento A puede ocurrir en S de estas formas. Entonces, nuestra fórmula sería P por A es igual al número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples posibles, que nos daría como resultado S sobre N para poder obtener el resultado total de la fórmula. Y nos dice el método clásico un ejemplo que es la probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir y aquí abajo podemos observar cómo desglosamos este ejemplo, que son 60, C, que son la C representa las combinaciones, 6, que son los números entre los cuales se realizaron, y nos da el resultado de las posibles probabilidades que tenemos nosotros de que pues se pueda ganar el premio mayor. Y ya basándonos a la fórmula, pues P por A es igual a 1, que son entre el número que se va a dividir entre el resultado que nos dio acá arriba para poder obtener la probabilidad en la cual se podría ganar el premio mayor, que es 0.000002. Es casi nula, muy poco probable, pero pues la posibilidad existe. Para las probabilidades subjetivas,
vamos a observar el siguiente ejemplo que dice qué probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Dice estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones, para hacer una estimación de la probabilidad. Curiosamente, para las probabilidades subjetivas, pues como base tienen eventos pasados, ¿no? Como antecedentes, los cuales pues ya les sirven para poder estimar o tener un estimado de la probabilidad o de qué tanto porcentaje o posibilidad hay de que ese suceso ocurra. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Y tenemos el ejercicio de género de los hijos. Analiza la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. En total tenemos 8 eventos, 8 posibles eventos de un primer hijo, segundo hijo, un tercer hijo y las combinaciones en las cuales pues aquí nos está pidiendo que vamos a calcular la probabilidad número 1 de que haya exactamente una niña. Los niños están marcados en color azul, las niñas en color rosa y vamos a observar que de los posibles 8 eventos tenemos que en los que puede haber exactamente una niña, aquí tenemos un cuadrito rosita pintado nada más, es uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Aquí pues ya no, porque aquí tenemos una niña, otra niña, serían 2 niñas y nos está pidiendo en el primer ejercicio que haya exactamente una niña. Entonces tenemos 3 de 8 eventos. Vamos a realizar con la calculadora el cálculo del ejercicio y vamos a poner aquí que son 3 entre 8, que son los 8 posibles casos, que nos da un total de 0.375. Eso lo vamos a multiplicar por 100, que sería el total de porcentaje, y nos da un 37.5% de que haya exactamente una niña. De igual manera vamos a buscar que haya exactamente 2 niñas, 2 cuadritos rosas pintados en el cuadro aquí representado. Aquí sería, aquí podemos observar que hay 2 niñas, aquí es 1, aquí es 2 y aquí 3. Una niña, otra niña. Entonces, de la misma manera vamos a realizar pues nuestro cálculo aquí, que serían 3, que son las posibilidades, entre 8, que son los eventos posibles, que nos da 0.375, lo vamos a multiplicar por 100, que es el total de porcentaje, y nos da un total de 37.5% de probabilidad de que haya exactamente 2 niñas. Y aquí, por último, nos pide que todas sean niñas. Que todas sean niñas, pues los tres primeros cuadritos, pues hay que buscar que sean rositas, ¿no? Niña, 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 nada más sería 1. Entonces vamos a proceder a realizar el cálculo. 1, que es el caso, entre 8, el total de los casos posibles, por 100, que es el porcentaje, y ahí nos da que hay un 12.5% de que pueda ocurrir que haya, todas sean niñas prácticamente, ¿no? Eso sería para ese ejercicio y vamos al tema de regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos posibles. Nos marca aquí la fórmula de P por A o B es igual a P por A más P por B menos P por A y B. O P por A V igual a P por A más PB menos P A intersección B. Dice que aquí en P por A o B o P por A u B es igual a P, en un solo ensayo ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. Pues quiere decir que uno u otro puede ocurrir, ¿no?
P por A denota la probabilidad de que ocurra A y P por B denota la probabilidad de que ocurra B. P por A y B o P por A intersección B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. En la primera era de que ocurriera uno u otro y aquí pues pueden ocurrir ambos. La regla intuitiva de la suma. Para obtener P por A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. P por A o B es igual a esa suma, divida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos. ¿Qué quiere decir? O pueden ser mutuamente excluyentes, cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que los eventos disjuntos no se traslapan. A comparación en la diapositiva anterior vemos que el P por A y B o P por A intersección B, pues nos denotaba la probabilidad de que tanto B como A ocurrieran en el mismo ensayo. A diferencia de aquí, cuando son disjuntos, pues cada uno es independiente, no se pueden traslapar. Entonces, P por A o B es igual a P por A más P por B. Aquí ya hay una separación de la fórmula y esta es la representación que tenemos nosotros. Las definiciones. El complemento de un evento A, denotado como A, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios, algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Para ello tenemos la siguiente fórmula, ¿no? P por A o A entre P por A más P por A es igual a 1. Esa es la representación visual para que podamos entenderlo. Y tenemos un ejemplo de la prueba del polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Tenemos del lado izquierdo el resultado de prueba positivo, la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió, resultado de la prueba negativo y la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Del lado derecho tenemos el sujeto realmente mintió, tenemos no mintió, el total, falso positivo, otro total y verdadero negativo, sí mintió, un total de personas, verdadero positivo, tenemos otro valor y falso negativo. Nos dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Esa sería nuestra base para poder realizar la fórmula. Solución P negativo o no mintió o P negativo u no mintió. En representación tenemos P por negativo más P por no mintió menos P negativo intersección no mintió sobre el total de espacio muestral. Aquí tenemos P negativo, si nos basamos al ejercicio anterior, nos dice que P negativo de 32. Tenemos aquí 32 más 9, que dice que no mintieron. Aquí está. Y tenemos más 15 más 32, que sería aquí P negativo 15, que son aquí, no mintió. Y intersección no mintió, que serían 32. Aquí está, ¿no? Aquí está la intersección. Y nos da menos 32, que sería sobre 98, que es el espacio total muestral, que son las 98 personas que fueron sometidas a la prueba. Nos da 41 más 47 menos 32 sobre 98, que es nuestro total de personas que fueron sometidas a la prueba. Da un total de 56 sobre 98. Aquí lo vamos a hacer. 56 sobre 98.
que nos da un total de 0.5714. Ese sería prácticamente el resultado de la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado negativo o que no haya mentido. Nos plantean el siguiente ejercicio que dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. O sea que aquí vamos a calcular pues prácticamente a los mentirosos, ¿no? La solución sería P negativo no mintió o P negativo U no mintió. Tenemos aquí P negativo más P no mintió menos P negativo intersección no mintió sobre un total espacio muestral. El total espacio muestral pues siempre va a ser 98, ¿no? Ya que son el total de las personas que fueron sometidas a la prueba, de las mentiras, las verdades. Aquí dice P negativo, nos vamos aquí a nuestra tablita, dice resultado de prueba negativo 32, más P no mintió. ¿Cuántas no mintieron? Pues aquí dice que estas no mintieron, más 9 y más 15, que sería el total de personas que no mintieron aquí, más 32, menos 32 sobre el 98, que es el total de espacio muestral. Aquí realizando es 41 más 47 menos 32 sobre 98, que es nuestro total de espacio muestral de las 98 personas sometidas a la prueba. Nos da como resultado 56 sobre 98, que es, aquí lo realizamos, 56 sobre 98, nos da un total de 0.5714, lo vamos a multiplicar para sacar el porcentaje, que son 57.14% de probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado negativo o que no haya mentido. En el ejercicio que nos plantea a continuación dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que sí haya mentido. Este sería de que sí, pues sea mentiroso, ¿no? Y tenemos que la solución puede ser P negativo O mintió o P negativo U mintió. Uno u otro, ¿no? Aquí tenemos la fórmula que sería P negativo más P los que sí mintieron menos P negativo intersección los que no mintieron sobre el total de espacio muestral. P negativo está representado aquí por 32 más 9, que fueron los que dieron verdadero positivo, más 42, que serían los que sí mintieron, y 9, que aquí sería la intersección entre el negativo y los que sí mintieron. 32, 9, 42, nuestra intersección sería aquí el 9, menos 9 sobre 98. 98 son el total de las personas que fueron sometidas a la prueba. Es nuestro espacio muestral. Nos da como resultado 41 más 51, 32 más 9, 41, más 51, 42 más 9, 51, menos 9, que es la intersección, vuelvo a repetir, del resultado de la prueba negativo y los que sí mintieron, es este 9 que vemos aquí, menos 9, sobre 98, que es el total de las personas que fueron sometidas a la prueba. Nos da 83 sobre 98, un total, aquí lo vamos a resolver, aunque ya lo tengamos ahí, pues hacerlo más visual. 83 entre 98 nos da un total de 0.8556, 0.8469, prácticamente lo mismo, nada más que redondeado. Por 100, que es el total de porcentaje, pues nos da 85.56%. Y vamos, ese sería pues el porcentaje, ¿no? De los que sí hayan mentido. Y nos vamos a la regla de multiplicación, fundamentos. Notación de la regla de multiplicación. P por A y B es igual a P.
que es el evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. La fórmula sería P por A y B es igual a P por A por P por B. La regla para el cálculo de P por A y B se denomina regla de la multiplicación, porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Para la notación de la probabilidad condicional, P es igual por B, A, representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Aquí pues ni uno ni otro, ¿no? Primero debe de ocurrir uno y posteriormente ocurrirá el otro. Podemos leer que B dado A como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Como mencionaba, pues aquí debe de ocurrir primero uno para que posteriormente pueda ocurrir el otro. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia de otro. Prácticamente pues si ocurre uno o ocurre otro, ya sea el orden de que primero sea uno y posteriormente el otro, pues no debería de afectar a ambos. De manera similar, muchos otros eventos son independientes y la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. ¿Qué son dependientes? Pues que si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pues esto no necesariamente significa que uno de los dos eventos sea la causa del otro. Pero para entender el término dependientes, debe de ser cuando de alguna manera u otra pues sí pudiera afectar la probabilidad de alguno de los dos eventos, a diferencia de los independientes, ¿no? Que no afecta. La regla formal de la multiplicación pues es P por A y B es igual a P por A por P por B dado A. La regla intuitiva de la multiplicación, pues aquí nos muestra la fórmula. Dice que P por A y B, regla de la multiplicación, sí, sería P por A y B es igual a P por A por P por B. Si no son de A y B son dependientes, sí, pues aplicaría esa fórmula. Y si no son independientes, sería P por A y B es igual a P por A por P por B dado A asegurar de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió. Ahí es donde primero debe ocurrir uno y luego el otro. Ejemplo, control de calidad en la fabricación de los marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año. Según datos de PaceMaker en ECG General Malfunction de Maisel et al Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 16, consideraremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien denotados por B y 2 que son defectuosos denotados por D. Pues B sería representación de buenos y D pues de defectuosos. Y pasamos a el ejemplo. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, que sería en representación de B, y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Antes de proceder, para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien
y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Aquí nosotros podemos observar que de 5 marcapasos, los que funcionan bien están denominados con la letra B y de buenos, y los que funcionan mal pues están denominados con la letra D de defectuosos. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, que son representados con la letra D, de manera que obtenemos la probabilidad de A es 3 buenos, 2 defectuosos, y la probabilidad de B pues es lo mismo, 3 buenos, 2 defectuosos. P, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Nos dice que en la primera son 3 buenos sobre 5, que es el total de los marcapasos, por 3, que son los buenos, en representación de la probabilidad B, sobre 5, que son el total de los marcapasos. Entonces, si nos da un total de 9 entre 25, son 0.36. Esa sería la solución del ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos. Y dice que si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad de que el segundo evento se vea afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien, representados con la letra B. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, en probabilidad de A, aquí tenemos que de 5 marcapasos, 3 son representados con la letra B, que son los funcionales, y 2 con la letra D, pues que son los defectuosos. Y en la probabilidad de B, tenemos que son 4 marcapasos y 2 son buenos con la letra B y 2 son defectuosos con la letra D. Y P es, por ende, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces tendríamos que en la probabilidad de A serían 3 buenos, que son 3B, sobre 5, que el total de los marcapasos, por 2, que sería la probabilidad de B, ya que un evento afecta al otro, y serían 2 representados en B, sobre 4, que son el total de los marcapasos, que nos da como resultado 6 entre 20. Nos da 0.3. Ese sería nuestro resultado en base al ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos sin reemplazo. Y nos pide resolver el siguiente ejercicio de neumáticos defectuosos. Welling Gear Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Para ello realizamos pues esta fórmula, ¿no? Si son 5.000 neumáticos y nos está diciendo que 200 están defectuosos, pues aquí vamos a hacer 4 divisiones que son las que nos van a llevar al resultado, que son 4.800 entre 5.000, 4.800 pues es la resta de 5.000 menos 200 que están defectuosos, sobre 5.000 que es el total, por 4.799 sobre 4.999 por 4.798 sobre 4.998 por 4.797 sobre 4.997. Aquí, si ustedes ven, hay una resta de los 200 que nos está diciendo que están defectuosos. Nos da un total de 0.8493 por 100. 100, pues para que nos pueda dar el porcentaje, ¿no? Y nos da 84.93%. Este sería el resultado del porcentaje de que podamos nosotros pues tener los neumáticos instalados en buenas condiciones.
Por mi parte sería todo referente pues al tema de la unidad número 2. En lo personal puedo decir que pues me ha servido bastante porque aprendí varios conceptos que no tenía muy claros y el uso de gráficas que pues también no es muy común que lo lleva a cabo. Y pues espero haya quedado clara la presentación presentada y muchas gracias.